nosotros no guardamos el sábado y sí guardamos el domingo si en el Antiguo Testamento estaba mandado? Porque ya viene Jesucristo y nos trae una nueva alianza. Está escrito en Gálatas capítulo 4 versículo 21. Gálatas capítulo 4 versículo 21. Hay una nueva alianza y la antigua alianza ya no pesa sobre nosotros. Efectivamente enseña la Biblia que estamos bajo una nueva alianza o bajo un nuevo pacto. Pero ¿enseña este nuevo pacto o la Biblia tal cosa como que la ley de Dios sería eliminada? Fíjense lo que dice Jeremías 31, versos 31 y 32. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí ya la Biblia está anticipando que el nuevo pacto no tomó por sorpresa a Dios, sino que el mismo Dios ya anticipó que Él haría un nuevo pacto. Ahora, es interesante notar que el versículo 33 nos dice verdaderamente cuál es el lugar que ocuparía la ley dentro de esto. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, fíjense la expresión en futuro, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hasta ahora acá, ya cuando Dios da o anticipa el nuevo pacto, en ningún momento dice que la ley se eliminaría, sino que cambiaría de lugar. Cambiaría de unas tablas de piedra, ¿a dónde? A la mente y al corazón humano. Ahora, algunos pueden decir, oye, pero es que eso quedó en el pasado, eso fue Antiguo Testamento y Dios cambió de parecer. ¿Podemos nosotros decir que Dios cambia de parecer? ¿Que es un Dios que le sorprende las cosas? Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Y si lo que queremos es evidencia del Nuevo Testamento, resulta que el apóstol Pablo, escribiendo sobre el nuevo pacto o la nueva alianza, retoma y habla de la misma idea que ya de antemano Dios había dicho. Por eso en Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En Hebreos 10:15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Efectivamente la Biblia dice que estamos bajo un nuevo pacto o una nueva alianza y que el otro desapareció, pero el lugar de la ley dentro de esa nueva alianza es que pasaría de tablas de piedra ¿a dónde? Al corazón y a la mente. Ahora, el sacerdote alude a Gálatas 4 para decir que estamos bajo una nueva alianza y que en esa nueva alianza somos libres, en contraposición a la antigua alianza donde éramos esclavos. En ese punto estamos de acuerdo, aunque no en todo lo que él plantea. Sin embargo, implica que el estar bajo la nueva alianza y estar en libertad me autoriza a mí la Biblia a pecar. Fíjense lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero ¿qué es pecar? Fíjense lo que dice 1 de Juan 3:4. El que comete pecado transgrede la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que mi querido amigo y hermano que nos ve, si usted piensa que por estar bajo la gracia y es libre puede violar la ley de Dios, la misma Biblia se encarga de decir que los hijos de Dios no pueden estar pecando, o sea, no pueden estar transgrediendo la ley de Dios. ¿Pueden los discípulos violar la ley de Dios porque no están bajo la ley? Miremos lo que nos enseña Pablo. 1 de Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Repito, no estando yo sin ley de Dios. Vuelvo a repetir, no estando yo sin ley de Dios. O sea, Pablo tiene y guarda la ley de Dios. Y termina diciendo el versículo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es decir, la ley de Dios es la misma de Cristo. A ver,
Pongan la lupa para que ustedes vean donde el hermano está un poquito confundido. Repítalo. Si ustedes me aman, ¿Quién está hablando? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo Jesucristo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. no dice guardarán los mandamientos de la antigua alianza. Dicen guardarán los mandamientos míos. Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo tiene nuevos mandamientos. Si dijera, si ustedes me aman, guardarán los 10 mandamientos, perfecto. Pero aquí dice, si ustedes me aman, guardarán los mandamientos míos de yo. Y si ustedes quieren ver que Jesucristo tiene sus propios mandamientos porque Él es Dios, ¿se acuerda que la diferencia era que a Moisés Dios le dio los mandamientos en la antigua alianza, en el antiguo pacto? Jesucristo es superior a Moisés. A Él nadie le dio los mandamientos. Él puso los mandamientos. Y Él tiene sus mandamientos. Juan 13:34. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Quién está hablando? Jesús. Le doy un mandamiento. Él no es como Moisés, que trae un mandamiento de otro. Él es Dios. Él da sus mandamientos. Les doy un mandamiento: si me amáis, guardará los mandamientos míos. Y él piensa que está diciendo que los 10 mandamientos. Ese es el error. La otra cita que me sacó, primera de Juan capítulo 2 versículo 3. También, ¿quién está hablando? ¿Qué está diciendo? A ver si se refiere a Jesús o no. Vean cómo sabremos que lo conocemos. Vamos a ver cómo sabemos que conocemos a quién, si al Padre o al Hijo. A ver si se refiere a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Dice que Jesús trae mandamientos nuevos y da a entender que estos mandamientos nuevos son distintos a los mandamientos que su Padre había establecido. Ahora, Isaías 42:4, hablando del Mesías que vendría, dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Efectivamente, el Mesías traería una ley. Pero ¿cuál sería esa ley? ¿Acaso será una ley nueva? ¿Acaso será una ley distinta a la de su Padre? Dice primera de Juan 2:7: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Quiere decir que la Biblia está estableciendo claramente que el nuevo mandamiento de Jesús no es más que el mismo mandamiento antiguo. Y dice Juan 12:49 lo siguiente: aclara el punto de si los mandamientos de Jesús son distintos a los de su Padre. Pues la Biblia se encarga de ratificar o de dar un rotundo no a esa teoría. Pues dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Miren lo que dice el Señor Jesús: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quiere decir, mis queridos hermanos, que la Biblia es clara en establecer que los mandamientos de Jesús son los mandamientos que su Padre había establecido. No son mandamientos nuevos, sino el mismo mandamiento que habéis tenido desde el principio. Un extra. ¿Saben que sería un gran inconveniente para los cristianos separar, repito, separar los mandamientos de Jesús de los de su Padre? Puesto que la Biblia muestra que los santos discípulos guardarán son los mandamientos de Dios. No dice que los de Jesús. Jesús solo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo así? Pues así es. Algunos efectivamente alegan que ahora solo debemos guardar los mandamientos de Jesús y que los 10 mandamientos que Dios dio ya no tienen vigencia. Pero ¿saben que la Biblia dice claramente cuáles son los mandamientos que guardará el pueblo de Dios en el tiempo del fin? La Biblia argumenta claramente cuáles son. Es más, el mismo Jesús es el que nos da luz sobre este tema. Vamos a mirarlo. Jesús declara en Apocalipsis al apóstol Juan que en los últimos días su pueblo guardará los mandamientos de Dios, es decir, los del Padre.
no dice los mandamientos de Jesús. La Biblia no argumenta de esta manera tal cosa. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un alto allí. ¿Los mandamientos de quién dice Jesús? Los de Dios, o sea, los de su Padre. Y Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Lo viste de nuevo? Son los mandamientos de Dios, es decir, los de su Padre, los que Jesús espera que su pueblo guarde. Ah, por cierto, el sacerdote en otros estudios dice que la mujer de este capítulo 12 de Apocalipsis es María, la madre de Jesús. Aunque no comparto esa idea por diversas razones bíblicas, sin embargo, es bueno acotar que todo católico que crea que esta es María debería obedecer al texto. ¿Qué mandamientos dice el texto que guardan los descendientes de la mujer? Dice los mandamientos de Dios. Qué interesante, ¿no? En conclusión, separar los mandamientos de Dios de los de Jesús como si fueran distintos unos de otros, o como si Jesús los fuera modificado o cambiado radicalmente a su parecer, es un error garrafal. Incluso coloca la Biblia en contradicción consigo misma. Por ende, debemos dejar que sea la Biblia que nos muestre lo que verdaderamente dice Dios y no añadirle tercamente nuestros preconceptos y opiniones.